Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Iván Ibiches, y por mi canal de YouTube, en el contenido que haga para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Pidiéndole a Dios que haga su voluntad, que se glorifique a través de esta enseñanza, a través de estos medios, que Él sea glorificado, que Él sea manifestado y que Él sea conocido por otros a través de esta prédica, que se hace para la gloria de Dios. Amén. Que Cristo Jesús, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me ayuden en esta hora para que todo sea para su gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con la carta, con la segunda carta de los Corintios. Vamos a estar en el capítulo segundo de los Corintios, capítulo 9. Vamos a hacer la del 1 al 15, porque son pocos versículos, ¿verdad? Vamos a terminar el capítulo 9 hoy. Por ende, no voy a abundar en el resumen de lo que dije el video pasado. Vamos a continuar el tema hoy de las ofrendas a los santos, que dije, esto que de lo que estuve hablando también en el video pasado, ¿ves? Entonces, bueno, si quieren ver el video pasado por aquí por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, lo pueden contar. Voy a dar un breve resumen para que sepan. Pablo exhorta a los de Corintio a dar como los de Macedonia, a participar en esta gracia como los de Macedonia. ¿Ven? No porque Pablo quisiera que ellos estuvieran en cárcel y que los otros tuvieran abundancia, sino porque Pablo quería que en el pueblo de Dios no hubiera nadie pobre. Es decir, Pablo quería una igualdad. ¿Ven? Buscando la igualdad en el pueblo de Dios. Buscando, como dice la Escritura, que nadie tuviera más ni nadie tuviera menos, para que se cumpliera la Escritura en Éxodo 16, que dice, y el que tuvo más no tuvo, y el que tuvo más no tuvo menos que el que tuvo menos. O sea, es una igualdad. Lo que Pablo buscaba al hacer esto, al exhortar a los hermanos a que dieran, para que con su abundancia supieran las necesidades o las escasez de los otros hermanos, y así toda la iglesia tuviera y no hubiera en la iglesia ningún necesitado, cosa que se practica en la iglesia. Perdón, un momento. Cosa que se practica en la iglesia desde su comienzo, ¿verdad? Esta igualdad, esta equidad, que no haya nadie en necesidad, era algo que se practicaba en la iglesia. Amén. No es algo nuevo, novedoso, es un sentir que Dios pone en el corazón, que los que tengan más abundantemente den a los que tengan menos recursos, para que todos tengan abundantemente, digámoslo así. Para esto, Pablo envía a Tito acompañado de dos varones que no sabemos bien quiénes serán, porque la Biblia no nos menciona los nombres, para recoger esta ofrenda de los corintios, ¿verdad? Y bueno, ese es más o menos el contexto. Esta exhortación de Pablo hacia los corintios de dar, porque ellos tenían abundantemente, y Pablo les dice, bueno, los de Macedonia que no tienen nada, que están quebrados, bueno, para hacer un poco de esto, ¿verdad? Que están en bancarrota, de su escasez han dado abundantemente. Y lo compara con lo que hizo Cristo, que de su pobreza enriqueció a muchos. Amén.
espiritualmente hablando. Entonces, bueno, eso es más o menos el contexto. Después dice Pablo que enviaron a Tito y a los hermanos más, y bueno, ese es el contexto. Si quieren ver el capítulo, si quieren pueden ver la enseñanza pasada para entender un poco mejor el contexto, ¿ves? Por aquí, por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube lo pueden contar. Ok, vamos a leer entonces, como le dije, 2 Corintios 9, vamos a leerlo del 1 al 4. No, vamos a leer del 1 al 9. Amén. La leemos en el buen Padre de Dios y el Espíritu Santo. En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo escriba. Conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gobierno por vosotros no sea en vano en esta parte, para que como lo he dicho, estéis preparados, no sea que vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos. No os avergonzaremos nosotros por decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparase primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno de conforme le propuso en su corazón, no consiste de por necesidad, porque Dios bendice a la alegre. Y poderoso Dios, para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas suficientes, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que, hasta ahí lo vamos a dar, hasta el 9, vamos a darlo hasta el 9, ¿ves? Vamos a leer, interpretar y luego seguimos del 10 al 15, ¿ves? Bueno, dice Pablo, continúa hablando sobre la ofrenda de los santos, ¿verdad? Dice, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo, o sea, Pablo sabía que ya los de Corintios estaban al tanto de lo que se debía hacer. O sea, Pablo dice, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo lo escriba. Es decir, ya yo les he dicho a ustedes y ya ustedes conocen cómo van a ofrendar. Ya yo les he hablado de cómo los de Macedonia ofrendaron de lo que no tenían, de cómo ellos tuvieron esa gracia. Yo quiero que ustedes participen de ella. Ya ustedes saben que ustedes deben ofrendar, que ustedes tienen, no llamémoslo, no voy a llamarlo obligación, pero sí que ustedes tienen el deseo, el anhelo de ofrendar. Ya ustedes lo tenían. Yo simplemente los exhorté a que sigan el ejemplo de Macedonia, de los hermanos Macedonia. Ya ustedes saben que tienen que hacerlo. Ya yo conozco, dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios. Pablo ya conocía la buena voluntad de los de Corintios acerca de dar la ofrenda.
O sea, no era que Pablo estaba obligando a los corintios a ofrendar, no era que Pablo le decía todo el tiempo, a toda hora, diezmen, ofrenden, haga esto. No, Pablo no estaba con la insistencia, Pablo no quería redundar en lo mismo, porque Pablo estaba consciente que ya los hermanos de Corintios tenían ese buen sentir en su corazón de dar esa ofrenda para los santos. Es más, en lo que leímos en el capítulo anterior, Pablo dice que ya los corintios tenían ese sentir desde hace mucho tiempo atrás, pero que no habían podido llevarlo a cabo. Que por ello de circunstancias no habían podido, no habían puesto ese sentir por obra de dar. No, pero ya esto es un viejo sentir, digámoslo así, en el corazón de los corintios. Así que cuando Pablo le dice a ellos, yo no voy a seguir redundando en ustedes. Perdón, hermano, se me cayó un momento en internet. Yo conozco ese buen sentir en ustedes, yo sé que ustedes quieren dar. Yo sé el anhelo que ustedes tienen en el corazón, yo sé que ustedes lo tienen hasta primero que los macedonios. Ustedes tienen ese sentir de hacer a todos ustedes. Por eso Pablo dice en el versículo 1, en cuanto a la administración de los santos, es por demás que yo escriba. Claro, es por demás que le escriba, porque ya Pablo sabe lo que yo siento. O sea, Pablo sabe que él no tiene que demandar, es que ellos tienen que dar, porque ya ellos tienen ese anhelo en el corazón. Entonces Pablo dice, bueno, pero como dice Pablo, es inútil que yo les siga escribiendo a ustedes acerca de que tienen que dar, porque yo sé que ya ustedes tienen eso en el corazón, y yo sé que por medio del testimonio que yo leí de los corintios, de los macedonios, ustedes van a dar. Yo ya lo sé, o sea, yo conozco ese buen sentir que hay en su corazón. Y dice todavía en el versículo, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me gorío entre los macedonios, entre los de Macedonia. O sea, Pablo se goreaba y le decía a los macedonios, entiéndase, a los hermanos de la iglesia de Macedonia, Pablo se goreaba entre ellos y decía, no, los hermanos los corintios también tienen el mismo sentir de ustedes. No, los hermanos de los corintios también tienen ese anhelo de dar a la iglesia igual que ustedes. O sea, Pablo se goreaba de la buena voluntad de los corintios a dar, y le decía a los macedonios que los de los corintios tenían el mismo sentir que ellos. ¿Amén? Entonces, como pueden ver, hermanos, el dar es una obra cristiana. El dar es una buena obra del corazón del hombre cuando tiene a Cristo en él. El dar no es algo obligado, no es algo... No es algo impuesto por mano dura, no es algo que llega a pesar en el corazón del creyente. No, ese no es el dar. Ese no es el dar que Jesús quiere, que Dios quiere que su iglesia tenga. No, aquí vamos a ver cuál es el dar que Dios quiere, que Cristo quiere que su iglesia tenga. Pablo no le estaba poniendo una pistola en la cabeza
a los de Macedonia y a los macedonios, perdón, ni a los hermanos en Macedonia ni a los hermanos en Corinto. No, Pablo no les escribía todos los días una carta, hey, recuérdense de hijo que tienen que dar, hey, recuérdense de hijo que tienen que dar, hey, es que si no van para el infierno. No, este no era el sentir de Pablo, ni es el sentir de ningún buen hijo de Dios, ni ningún verdadero cristiano va a estar, va a obrar, mejor dicho, de esa forma. Amén. Entonces vamos a ver cómo es el buen sentir del verdadero cristiano a la hora de dar. Amén. Fíjense que Pablo se gloriaba por el buen sentir que tenían los corintios, ese mismo buen sentir que compartían los de Acaya, los de Macedonia, perdón. Amén. Dice que Acaya estaba preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Fíjense bien. Acá, en lo de los corintios estaban preparados el año pasado. Y vuestro celo, el celo de Macedonia, ha estimado a la mayoría. Entonces, a raíz del buen comportamiento de Macedonia, de los hermanos de Macedonia, los hermanos de los corintios se pusieron manos a la obra y comenzaron a dar y llevaron a cabo aquello que ya tenían ellos en su corazón, que era el dar. Amén. Entonces miren, hermano, en el pueblo de Dios el dar es más importante que el recibir. Dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Mi Señor Jesús que recibió de nosotros. Una pregunta, Cristo hombre, Jesucristo hombre, ¿qué recibió de nosotros? Nada, absolutamente nada. De su pueblo Israel, cuando estuvo en los días según su carne, lo que recibió fue rechazo, lo que recibió fue maltrato, lo que recibió fue humillación. ¿Qué recibió Jesús de los hombres cuando vino acá a la tierra a hacer la voluntad de su Padre que lo envió? Nada, rechazos, humillación, mucha incredulidad, oprobios. ¿Y él que dio? Cristo que dio. Bueno, todo, su vida, el rescate por mucho, su carne y su sangre se sacrificó completo para que tú y yo tengamos hoy vida eterna. Una pregunta que podemos hacernos nosotros mismos, reflexionar en ella, cada uno, ¿qué le damos nosotros a Cristo todos los días? ¿Qué hacemos nosotros por ese Cristo de nuestra salvación que se inmoló a sí mismo para dar su vida en rescate por muchos? Y lo que damos a Cristo lo hacemos desinteresadamente o por un interés económico, monetario, o porque de que Jesús me prospere y me dé una mega empresa, una mega iglesia, un mega sueldo. Hacemos las cosas movidos por amor o por el interés. Damos por amor a Cristo y gratitud a Él o por el interés de lo que Cristo nos pueda dar. Esa es una pregunta que les dejaré a ustedes, a cada cual, para que la respondan. Pero se ve que la manera correcta, y lo vamos a ver más adelante, de dar es desinteresadamente. Amén. Fíjense bien que dice que acá ya estaba preparada desde el año pasado y vuestro celo estimulado de la mayoría, pero he enviado a los hermanos, ¿a qué hermanos ha enviado?
¿A qué hermanos ha enviado? Pero ha enviado a los hermanos. ¿A qué hermanos? A Tito y a estos dos hombres que la Biblia no especifica quién son, ¿verdad? Los ha enviado, ¿verdad? Para que vuestro gobierno de vosotros no sea en vano. En esta parte. Ok. Para que, como lo he dicho, esté preparado. Claro, Pablo envía a estos tres hombres, Tito y los dos hermanos, para que preparen la ofrenda a los corintios, ¿verdad? para que preparen la ofrenda de amor de los corintios. Amén. Versículo 4. ¿Ok? Versículo 4. No sea que si vienen conmigo algunos de Macedonio y os hallaren desprevenidos, os avergonzaremos nosotros. Piense bien, no sea que viniendo con ellos algunos de los macedonios, ¿verdad?, los hallen a ustedes desprevenidos, amén, y sea vergonzoso para nosotros, amén, claro, porque Pablo ya se estaba gloriaba del buen sentir de los corintios en dar. Entonces Pablo, ¿qué quería? Pablo envió a dos hermanos, a tres hermanos, para que cuando llegaran ellos allá, ya los hermanos tuvieran la ofrenda recolectada y los macedonios vieran que era verdad lo que decía Pablo, que era verdad el sentir de Pablo, que Pablo hacía bien en gloriarse en el comportamiento de los corintios. No fueran a llegar los enviados de Pablo con algunos macedonios y quedaran ellos avergonzados. Amén. No nos avergonzamos nosotros por no decir vosotros de nuestra confianza. Amén, claro. Pablo no quería, ¿verdad?, que los de Corintios dieran mal testimonio al no tener la ofrenda recolectada y que los otros hermanos de Macedonia hablaran mal de ellos. Y ya como Pablo se había gloriado de que ellos tenían ese sentir, entonces Pablo vio como bueno enviar a tres hombres para que prepararan la ofrenda de amor. Cuando ellos llegaran, ya esa ofrenda estuviera recolectada y si por casualidad hay algún macedonio con ellos, entonces no tuviera nada malo que decir y los hermanos de Macedonia, de los corintios, no quedaran mal ni dejaran en mal a Pablo. Amén. Por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y prepararse primero vuestra generosidad ante Pontificio. Dice, por tanto, tuve bien decirle a los hermanos que fueran primero con vosotros, a que hermano, a Tito y a los otros, para que prepararan vuestra ofrenda, vuestra generosidad ante Pontificio. Para que esté lista como heredad y no como incidencialmente, claro. Para que esa ofrenda de amor antes prometida se viera o se percibiera o se sintiera como lo que es una ofrenda generosa y no una ofrenda impuesta. Por eso Pablo tuvo por bien enviar a todos los hermanos, primero a tres hermanos, primero a los corintios, para ir preparando todo, para que cuando llegara la persona encontrara esa ofrenda lista y no se viera como obligación, sino como lo que era, una ofrenda generosa. ¿Eh? Entonces, muy importante, hermanos, eso, cuando se hacen las cosas para el Señor, cuando en verdad el Espíritu Santo que mueve al creyente
Al creyente no le cuesta dar, porque da en amor. Al creyente no le cuesta orar, porque ora espiritualmente. Al creyente no le cuesta predicar la palabra, porque el Espíritu Santo la pone en su boca cuando lo hacemos para el Señor. Cuando es el Señor el que nos mueve, el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nada, absolutamente nada nos va a ser obligado o impuesto. Nosotros, por nuestra buena voluntad, como la que tenían los hermanos de los Corintios, ¿verdad?, vamos a dar de lo mucho e incluso de lo poco que tengamos, como en el caso de los hermanos de Macedonia. Cuando es el Espíritu Santo el que mueve al creyente, el creyente no escatima, el creyente no las piensa, el creyente no razona si tiene mucho o poco. El creyente da, porque el Espíritu Santo lo mueve a esa buena obra, a tener parte en esa buena obra. Cuando el creyente tiene un anhelo sincero también de predicar el Evangelio, el creyente no se pone a pensar, no, es que yo no soy teólogo, es que yo no conozco mucho la Biblia, es que yo esto, no es que yo no sé orar. No, cuando es Dios el que nos mueve a través de su Espíritu Santo, el creyente, aunque no tenga mucho conocimiento de la palabra, lo poco que él sabe, lo poco que él tiene, eso es lo que Dios da a través de él, y eso es verdaderamente bueno. Así sea 1 o 2 versículos que el creyente domine bien, con esos 1 o 2 versículos que el creyente domina, Dios trabaja. Asimismo, aunque las personas no tengan mucho para dar, si es movido ese dar por el Espíritu Santo, esa generosidad, como le dice aquí Pablo, va a ser de bendición, no solo para que recibe, sino para que lo da. Amén. Y bueno, hermano, así tenemos que dar en el pueblo de Dios. Tenemos que dar desinteresadamente, no por obligación, no porque el pastor o apóstol o profeta de hoy en día digan, tiene que dar porque si no cae en maldición. Fíjense bien que aquí Pablo no está hablando de ofrenda. Y en un momento dice, no, pero es que si no ofrendan, van a ser menos hijos de Dios. O si no ofrendan, no van a ser tan espirituales. O si no ofrendan, no tienen vida eterna. Como algunas iglesias malintencionadas lo hacen con el diezmo. Que sugestionan la mente de la que escucha para que ellos diezmen por temor. No es por temor ni por obligación, es por generosidad. Miren, antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, nosotros podíamos ser duros para dar, pero ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que invitarlo a Él. Y tenemos que dar de lo que por gracia hemos recibido. Si Dios nos ha prosperado económicamente, abundantemente en este tiempo, y nosotros conocemos que hay hermanos que están pasando por necesidad, por aflicción, por circunstancias duras, y nosotros podemos aportar un granito de arena para que la condición del hermano mejore, cambie y sea más digna de un hijo de Dios. Entonces, hagámoslo de corazón, no lo hagamos por obligación, no lo hagamos por quedar bien con las personas, no lo hagamos para que la persona diga, hey, este hombre sí es espiritual, mira cuánto le dio a esta mujer. No, hagámoslo porque en verdad nos nace, el dar.
porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos mueve a toda buena obra, la cual Dios ha colocado en nuestras manos también para que andemos en ella. Porque el Espíritu Santo nos hace ser dadivosos, ya que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, no porque el apóstol Pablo obligaba a los corintios, a los macedonios a dar, no. Si vemos el capítulo anterior, Pablo no quería recibir el dinero de los macedonios, porque sabía las condiciones precarias de vida que ellos tenían en ese momento. Pablo no quería, pero Pablo dice que los macedonios le rogaron a Pablo que le permitiera participar de esta gracia. Entonces, hermanos, miren, es una gracia porque el dar desinteresadamente, porque es algo que el cristiano hace desinteresadamente, es algo que el cristiano hace por amor, es algo que el cristiano hace para el Señor, amén, y uno tiene que verlo así, amén. Pero por eso Pablo dice, aunque Pablo dice, fíjese bien, que esté lista su generosidad y no como en vuestra. Pablo no quería que se viera como si él lo estuviera obligando, machacando para que ellos dieran, sino que se viera como lo que era, algo que salió del corazón de ellos, movido por el Espíritu de Dios, amén, que produce en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad, que produce en ellos el amor hacia los hermanos, y ponerle ellos dan, ok, pero Pablo dice, pero te digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra escasamente segará, ok. Entonces, Pablo no quería que se viera como una exigencia, pero Pablo dice, bueno, si tienen abundantemente, den abundantemente. No es, si tienen abundantemente, den abundantemente. No acorten su mano en dar, dice Pablo. Si tienen la manera, no acorten su mano en dar, porque de la misma forma que ustedes den, de esa forma van a recibir. Ahora, estas palabras, aunque estas palabras aparecen en la Biblia, son bíblicas y son buenas. Estas palabras las utilizan mucho los apóstoles de la prosperidad para imponer a la gente que den, para sugestionar las mentes de los que escuchan para que ellos den. Mira, hermano, si tú no puedes dar porque tienes muy mala situación económica, porque estás desempleado, o porque te enfermaste y ese mes te fue muy mal porque tuviste que gastar en medicamentos, en medicina y esas cosas, no te preocupes. No des, que nadie te obliga a dar de lo que no tienes. Porque estos falsos maestros y pastores, y muchas veces mal llamados apóstoles, dicen, no importa, empeña tu casa, vende tu casa y no da los cobritos. O no, ese carro que tú tienes, que es el único que te lleva a trabajar, dáselo al pastor o al apóstol. No, hermano. Aunque aquí dice que demos, que escasamente segaremos, y si generosamente segaremos, que si sembramos escasamente segaremos, y si lo hacemos al contrario, abundantemente segaremos. No quiere decir, hermano, no quiere decir que yo le tengo que dar todo a mi iglesia y quedarme en la quiebra, o que yo tengo que darle hasta el último céntimo a mi hermano y quedarme en la quiebra yo. No quiere decir eso, hermano. No quiere decir que los que tengan más abundantemente tienen que darlo todo,
para que él quede quebrado y él lo detenga, porque eso mismo era lo que Pablo no quería que pasara. Pablo quería que hubiera una equidad en la iglesia, una igualdad. Entonces, cuidado con las personas malintencionadas, cuidado con los falsos maestros que dicen que vienen de parte de Dios, pero vienen de parte de otro Dios, del Dios de este siglo, y no del Dios de Israel. Cuidado, porque este pasaje es muy mal usado para obligar o inducir a la persona al dar. Y muchas veces lo usan de esta forma. No, tienes que dar $100 para que Dios te multiplique en 1000. No, tienes que dar una casa que tiene 12 noches para que Dios te dé mansión. Una mansión al Beverly Hills. O no, muchas veces eso es lo que pasa y se agarran de este pasaje. Pero este pasaje es dar generosamente. Cuando uno da abundantemente desde su generosidad o escasamente, pero desde su generosidad, Dios da de la misma manera, generosamente. Pero si uno dio escasamente, Dios te va a dar generosamente, pero poco. Y si diste generosamente, abundantemente, Dios va a dar también generosamente, pero de lo poco. Pero es de la generosidad, no es, ojo, de la viveza. Sí, porque eso es medio vivo. Eso es decir, no, yo voy a dar $1000 para que Dios me lo multiplique y me dé 100,000 o 10,000. Pero es que eso no es que tú estás dando por generosidad. Eso es que tú estás dando por conveniencia. Porque tú estás esperando que Dios te multiplique esos $1,000 en $10,000. Entonces ahí no se ve la generosidad. Ahí se ve que tú estás dando por vivo, por conveniencia. Y si yo lo sé, imagínese Dios que lo sabe todo y que ve la mente y los corazones. Entonces Dios no puede ser burlado. Dios conoce las intenciones de los corazones. Si tú vas a dar a un hermano, no porque lo ames, no porque ames a Cristo, sino porque el hermano, tú sabes que el hermano tiene una buena posición económica y tú sabes que él te puede retribuir eso. Eso no es generosidad. No, eso es conveniencia. Tú le estás dando a ese hermano porque te conviene darle, porque tú sabes que ese hermano te puede regresar el favor y hasta te puede dar más porque tiene más que tú. Eso no es lo que Pablo está viendo aquí. Pablo está viendo la ofrenda a los santos como algo generoso que sale del corazón del creyente redimido, que sale del corazón del creyente salvo por gracia, y que eso también es fruto y producto de la obra del Espíritu Santo en él. ¿Ok? Entonces cuidado con esa gente que te dice no, que tiene que dar un ranchito para que Dios te multiplique en una casa gigante en Hollywood. Pero resulta que el contexto aquí es una ofrenda de amor voluntaria, es una ofrenda producida por el Espíritu Santo, es una ofrenda, hermanos, de un corazón redimido que ya no le cuesta dar, que ya no da por intereses personales, amén, sino por la bendición que el dar produce tanto en el otro como en su vida, porque mejor es dar que recibir, amén. Amén. Ok. Fíjense bien, versículo 7, lo que yo le venía diciendo. Cada uno de
como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice a la ley. No es que yo voy a dar y yo ver, dale, pero que tengo que, por lo menos, si alguien quiere diezmar, que yo digo que, que el diezmo en este tiempo no es necesario, pero el que quiera diezmar, que lo haga con alegría, con gozo en el corazón, no que se ponga no, pero es que tengo que diezmar y tengo que comprar esto y aquello y voy a dejar fallo esto por diezmar. Si lo vas a hacer así, no diezme. Es más, si va a ofrendar, así sea ofrendar con esa actitud, tampoco ofrende, porque Dios no lo va a bendecir si lo hace con esa actitud. Miren, aunque yo no estoy, vamos a decirlo así, yo no creo que el diezmo sea obligatorio en este tiempo. No lo creo. Yo no estoy en desacuerdo con que la gente diezme. Si tú quieres diezmar, porque Dios te pone en tu corazón que diezme, porque Dios ha sido muy generoso contigo y tú quieres dar una pequeña parte de esa mucha generosidad que Dios ha tenido contigo para que la obra de Dios continúe aquí en la tierra. Amén. Da, diezma, pero hazlo generoso, hazlo no por necesidad, no porque quieres que Dios te multiplique lo que diezmas, no porque quieres que Dios te dé al 100 por uno o al 1000 por uno, no. Es por gratitud, es por amor, es porque el Espíritu Santo genera en nosotros eso, el dar desinteresadamente. Hazlo por eso. Si vas a diezmar, diezma, no hay problema, pero hazlo en amor para el Señor, amén, y para los hermanos, porque tal vez la iglesia que tú le diezmas, reparte eso que tú diezmas de los más necesitados. Así que hazlo con ese sentido, no porque necesitas más economía, no porque quieres mejorar tu estatus social, no. Hazlo no con tristeza de que me va a faltar esto, me va a faltar aquello, porque voy a diezmar para el Señor y entonces me va a faltar para la familia. Si es así, mejor no lo hagas. Pero si lo vas a hacer desinteresadamente, para ayudar a que la obra del Señor siga creciendo aquí en la tierra, para ayudar a algunos santos que estén en necesidad, entonces hazlo. Hazlo, porque Dios bendice al dador alegre. Amén. Entonces eso es lo importante. Y dice, cada uno ve como puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, ¿verdad? Porque Dios bendice a la alegre y es poderoso, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Amén. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Amén. Dios es el administrador de todas las gracias. Si tú respiras hoy, es porque Dios, por su gracia, te ha dado el hálito de vida hoy. Si tú hoy puedes estar con tu familia, es que Dios te ha concedido esa gracia de estar con tu familia. ¿Amén? Dios es el dispensador de todas las gracias y de todo lo bueno y perfecto que tenemos. El dispensador, el administrador, el originador de todo eso es Dios. Amén. Abunde en nosotros toda gracia, dice. Amén. Toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, lo suficiente, esa palabra es muy importante, teniendo todas las cosas lo suficiente, ¿verdad? Abundé para toda buena obra. Fíjense bien, esto es muy importante. Dios hace que nosotros abunden toda gracia para que teniendo siempre todas las cosas lo suficiente.
abundemos en toda buena obra. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Quiere que no nos falte por toda la gracia que Él nos ha dado, para que abunde toda gracia, a fin de que tengamos en todas las cosas lo suficiente. O sea, que no nos falte nada. Que no nos falte nada de lo que Dios quiere. Pero Dios no quiere que tengamos de sobra. Porque a veces el tener de sobra es algo malo para el ser humano, para el creyente, para el no creyente. El tener de sobra es malo. ¿Por qué le digo esto? Bueno, en el Antiguo Testamento, antes de que el pueblo de Israel tomara posesión de la tierra que el Señor nuestro Dios le iba a dar, ciertamente algo que le recargó Jehová, Yahvé, fue cuando entres a la tierra que yo el Señor tu Dios te voy a dar, y que hagas casa y tengas ganado, y te multipliques, deja todas estas bendiciones de mi parte. No te olvides de mí que te saqué de Egipto. Entonces, ese es el problema de la sobreabundancia, de no conformarnos lo suficiente, que a veces, si se nos da de más, el ser humano, por su pecaminosidad natural, llamémoslo así, cuando el ser humano tiene mucho más de lo necesario, el ser humano tiende a olvidar la fuente de esas bendiciones que recibió, tiende a olvidar al Dios que le proveyó, tiende a olvidar al Dios que lo sustentó. Este es el problema, y por eso Pablo especifica aquí siempre en todas las cosas lo suficiente para abundéis para toda buena obra. Entonces, la oración del cristiano, es: Señor, dame lo que yo necesito para vivir el día a día. Dame lo que en tu mano está, que tú sabes que me va a ser de bendición para mí y que va a permitirme que yo siga haciendo tu obra aquí en la tierra, y que no va a ser de estorbo para que tu voluntad se labre o se establezca o se perfeccione en mi vida. Esa debe ser la oración del cristiano, como en los proverbios, ¿verdad? Creo que los proverbios que dice: Señor, no me des mucho ni poco. Para aprender un poco el texto. Porque si me das mucho, he de olvidarte, y si me das poco, maldeciré tu nombre. Dame lo necesario para vivir el día a día. Maldeciré tu nombre, no, robaré y ofenderé así tu nombre. Señor, no me des mucho, porque si me das mucho, he de olvidarte, puedo olvidarte. Si me das poco, puedo robar y así ofender tu santo nombre. Dame lo necesario para vivir el día a día. Entonces, esa es la cuestión. Al momento de recibir de Dios, tenemos que esperar que Dios nos dé. Y sabemos que Dios nos va a dar abundantemente para que nada nos haga falta, a fin de que nosotros podamos andar en buenas obras. Amén. Lo que pasa es que muchas veces pedimos algo que a lo mejor no nos hace falta y por eso no lo recibimos. A lo mejor lo pedimos pero no sabemos pedir, como dice Santiago, y por eso a veces nos frustramos. Pero Dios siempre nos da lo que verdaderamente necesitamos, no lo que nosotros queremos, porque a veces lo que nosotros queremos, como no sabemos pedir y como no sabemos lo que nos conviene, pedimos según nuestros vanos deseos, y por eso Dios no da al creyente eso que está pidiendo. Pero Dios siempre le da a sus hijos de todas las cosas para que no le haga falta de ningún bien, a fin de que ellos puedan dar en las buenas obras que Él ha colocado en antemano para que ellos anden en ellas. Amén.
Entonces dice como, ahora dice aquí, como está Cristo, repartió su justicia, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Amén. Deme un momento, hermano. A ver dónde está ubicado esto. Y yo a los pobres. Vamos a ver dónde está ubicado en el Antiguo Testamento. Salmo. Reparte a los pobres. Su justicia permanece para siempre. El Salmo 112:9 dice: reparte a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Amén. Bueno, a mí en lo particular, este Salmo 112:9, me recuerda mucho y me hace pensar mucho en la obra de mi Señor Jesús aquí en la tierra. Mi Señor Jesús no vino aquí con oro ni plata ni muchas cuentas repletas de dinero. Es más, dice, y ya lo hemos leído, conocemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos ricos. Ya dijimos que obviamente, hermano, aquí no se puede estar hablando de riquezas materiales. No. ¿Y por qué no? Porque si usamos la lógica y la razón, no necesitamos a Cristo para ser ricos en esta tierra. Hay muchos ateos, muchas personas gnósticas, muchas personas que no comparten la fe en Cristo como nosotros, que no son hijos de Dios, que son ricas, que tienen empresas, que tienen sucursales sucursales en varias partes del mundo y no son cristianos. Entonces, obviamente Cristo vino para darnos de su pobreza riquezas, pero no riquezas que podamos conseguir con nuestros propios medios, sino riquezas espirituales que son en Cristo Jesús. Riquezas que el mundo natural, que el mundo secular no nos puede ofrecer. Eso fue lo que vino a administrarnos Cristo, la vida eterna primeramente, y luego todas las bendiciones que en ella hay, que con ella alcanzaremos. Pero Cristo no vino para hacer que gente pobre se convirtiera en gente rica, porque si fuera así, todos los cristianos verdaderos fuéramos ricos y en abundancia, y no lo somos económicamente hablando, claro está. Somos multimillonarios en Cristo, porque tenemos vida eterna, porque tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque tenemos todas las bendiciones que la comunión con ellos nos provee, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Entonces, obviamente, eso es lo que significa este versículo. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para sí. Aquí me parece que el salmista en el Salmo 112:9 está hablando de Cristo, porque la justicia de Cristo es la que permanece para siempre. ¿Y quién repartió a los pobres? Cristo. Cristo repartió a los pobres de espíritu vida eterna por medio de la palabra de Dios que Él da. No repartió a los pobres de riqueza, económicamente hablando. Porque Cristo no estaba, no, cree en mí, bueno, toma ahí $1.000.000 de $1. No. Entonces lo que Cristo repartió fue lo que Él trajo del Padre. Y no fueron riquezas económicas, porque Él se despojó de esa gloria. Fueron riquezas espirituales, fue primariamente la vida eterna. Y luego todo lo que ella tiene en sí misma. Amén. Y porque la justicia de Cristo es la que permanece para siempre, no la de los hombres. Amén.
las obras de justicia de los hombres son como tapo de inmundicia delante de Dios. Así que, obviamente, el Salmo 112, versículo 9, se refiere a Cristo. Bueno, me faltan 5 versículos, hermano. Vamos a darle un poquito rápido porque creo que me he extendido. Creo que ya voy sobre la hora, ¿ven? Vamos a dar un poquito rápido. Y el que siembra semilla y pan, al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí dice, el que siembra semilla, al que da siembra, y el que da semilla, al que siembra, y el que pan, al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Fíjense bien. ¿Quién es el que da pan? ¿Quién es el que da la semilla que siembra? Dios. ¿Quién es el que da pan que come? Dios. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Es decir, al dar generosamente, porque no está mal el dar, pero está mal el dar para obtener un fin. Es decir, no está mal que yo le quiera dar a un hermano que está en necesidad para que él mejore su condición y esté mejor. Está mal que yo le quiera dar al hermano que yo sé, por ejemplo, yo sé que en la iglesia hay un hermano empresario, entonces yo a ese le voy a regalar una camisa costosa, porque yo sé que él me puede dar a mí 5 camisas costosas. Así sí está mal el dar, así no se va a producir en él lo que está diciendo aquí, que Dios aumentará su justicia. No, porque Él lo está haciendo con esa intención. Y Dios conoce el corazón de aquel que da y conoce el corazón de aquel que recibe. Cuando nosotros damos desinteresadamente, generosamente, entonces Dios se encarga de que nos vaya bien, de que tengamos un momento de todas las cosas y que ese dar sea un fruto de vuestra justicia. O sea, cuando nosotros damos de manera desinteresada o generosamente, esto es algo que hacemos por la justicia que hemos recibido de parte de Cristo. O sea, esto es algo que Dios produce en nosotros y que manifiesta la justicia que ya hemos recibido de Cristo. Amén. Y esa justicia, a medida que nosotros o sea, esa justicia es manifiesta, es como un fruto que queda manifiesto cuando nosotros damos generosamente. Esa es la cuestión. Dios aumenta nuestra sementera, Dios aumenta la semilla, Dios aumenta los frutos de nuestra justicia. Pero cuando damos desinteresadamente, cuando ese dar o esa dádiva que nosotros damos es movida por Dios, no por nuestra conveniencia, ni porque nosotros queremos que Dios nos multiplique, ni porque nosotros queremos que Dios nos prospere. No. Ahí Dios no va a producir nada de lo que dice aquí. Porque ahí Dios sabe que la intención de tu corazón es enriquecer. No es ayudar al hermano en necesidad, no es contribuir con la obra del Señor, darle granito de arena para que la obra del Señor continúe aquí en la tierra, sino enriquecer de tú mismo. Para que esté enriquecido en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. O sea, la liberalidad es que nosotros vamos a estar enriquecidos en todo, o sea, en todo lo que
necesitemos. Es decir, que para todos tengamos, que para toda buena obra tengamos y podamos dar con libertad. Cuando nosotros podemos dar de la abundancia que Dios nos ha dado, nosotros podemos dar con libertad porque tenemos lo suficiente y damos y no nos importa porque lo hacemos para el Señor y damos con esa libertad y damos con gozo y no por tristeza ni por necesidad, como ya hemos visto. Esto hace que nosotros seamos agradecidos, dice Pablo aquí, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Claro, Pablo, al ver la manera tan desinteresada, tan liberal, tan espontánea, por así decirlo, que los hermanos de Macedonia y Corinto estaban dando, Pablo al ver a los hermanos entusiasmados, gozosos, deseosos de contribuir con esta obra de gracia que Dios les había permitido hacer, entonces esto lleva a Pablo a dar gracias a Dios por ese espíritu que tienen los hermanos, por esa actitud, por ese sentir. Amén. Porque la administración de este servicio no solamente supe a los santos, a los santos falta. Fíjense bien, fíjense para qué. Fíjense para qué. Eso es muy importante. Fíjense para qué dice Pablo que este servicio, el servicio de dar, fíjense que Pablo no dice, no, ustedes están dando para que Dios le dé más. Pablo no dice eso. Aquí hubiera sido o sería el momento apropiado para que Pablo dijera, no, Señor, si ustedes dan más Dios le va a dar, le va a multiplicar al 1000%. Pero fíjense bien que el objetivo de Pablo o el objetivo que suple este servicio o la administración de este servicio, como dice Pablo, no es que ellos se enriquezcan más, no, es suplir a los santos que les faltan. Es eso, es ofrendar para que el hermano que está en escasez, que está en necesidad, ya no lo esté. Eso es lo que Pablo quiere suplir aquí. Pablo no quiere el beneficio de los mismos de Corinto y de los mismos de Macedonia. Obviamente tienen su beneficio, pero Pablo no está pensando en eso. Pablo no está pensando, no, es que tiene que diezmar 1000 para que yo le dé $100,000. No. Pablo está pensando en suplir la necesidad de lo que le hacen falta. Y también Pablo ve y observa que esto produce que el pueblo de Dios le dé gracias a Dios. Amén. Amén. Entonces fíjense bien que el meollo del asunto no es aquí que uno siembre $1,000 para que Dios se lo multiplique 100,000. No. El meollo del asunto aquí, el objetivo de Pablo, el interés de Pablo, era suplir la necesidad de los santos que estaban en escasez o que tenían alguna carencia. Y también que esto produjera dar gracias a Dios. Entonces, fíjense cómo es que Pablo piensa. Pablo no está pensando aquí, no, es que como los hermanos de Corinto dieron, no sé, 1,000 denarios o 2,000 monedas de plata, entonces Dios se la va, bueno, hermanos Corinto, como ustedes dieron 2,000 monedas de plata, Dios se la va a multiplicar a 4,000 monedas de plata. No, Macedonia, como ustedes dieron 5,000 monedas de plata, Dios se la va a multiplicar a 10,000 monedas de plata. Ese no es el sentido que tiene el apóstol Pablo aquí. Pablo dice que este ministro, que este ministerio, que este servicio, que esta administración de servicio es un servicio, una administración para suplir lo que le haga falta a los santos, pero también para que abunde mucho la gracia a Dios. Amén. Entonces, pues por la experiencia de esta administración,
glorifican a Dios por la obediencia que profesan en el Evangelio de Cristo. Fíjense bien, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. Por la obediencia que profetiza el Evangelio de Cristo. Porque por esta experiencia, por esta administración, glorifica a Dios, por la obediencia que profetiza al Evangelio de Cristo. Claro, hermano, porque ¿qué dice el Evangelio de Cristo? Amaos los unos a otros como yo los he amado. Amén. Y el que ama a su hermano, como Cristo lo amó, le da abundantemente para que éste no tenga necesidad. Y así obedecen el Evangelio de Cristo, dando y amando al prójimo como ellos mismos, como Cristo nos enseñó a amar. Amén. Y haciendo eso glorifican a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Con esa buena obra. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Ok, todos daban con liberalidad, en abundancia. Todos daban de lo que le nacía en el corazón. Y no se limitaban a un diezmo, tal vez algunos daban más del diezmo, tal vez algunos daban menos, tal vez algunos daban mucho más, pero daban con libertad. No era por una exigencia, no era por una imposición, no era por sacar ventaja, no, ellos daban con libertad, para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Fíjense bien. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Fíjense bien, la causa de que ellos aman, fíjense bien. Asimismo, en la oración por vosotros, ellos estaban orando por los hermanos de Corintios, ¿verdad? A quienes ellos amaban por la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Fíjense bien, a que ellos amaban por la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Quiere decir que el amor que ellos sentían por los corintios, en ese caso, que ellos estaban orando, por lo cual ellos estaban orando, era por la sobreabundante gracia de Dios con los corintios. O sea, era porque ellos sabían que esa dadivosidad que tenían los corintios provenía también de la gracia de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Fíjense bien, ese don de dar desprendidamente, ese don de dar abundantemente uno tiene, ese don de dar desinteresadamente de lo que uno tiene, inclusive ese don de dar de su escasez abundantemente, ese don proviene de Dios. Ese don proviene de Dios. Si ellos sabían que era por la gracia de Dios que ellos daban de esa forma, ellos amaban a los corintios por lo que Dios había hecho en ellos, porque ellos sabían que no era que los corintios eran buenos, sino que Dios los había transformado, sino que Dios los había regenerado, y por esta transformación o regeneración, como nosotros los cristianos lo llamamos, es que ellos dan de esa manera tan abundante y extraordinariamente. Amén. Y esto dice, gracias a Dios por su don inefable. Pablo terminando, gracias a Dios por ese don, por esa dadivosidad, porque Pablo sabe que no es propio del hombre ser así, sino que es un trabajo de Dios, es un don de Dios,
Y por eso Pablo termina dándole gracias a Dios por el comportamiento que están teniendo los hermanos los unos por los otros. Amén. Entonces, todo lo bueno que nosotros podamos recibir, hacer, pensar, actuar, todo eso va a venir de parte de Dios. Amén. Para la gloria de Dios, obviamente, principalmente hablando, y para también la bendición de su pueblo santo. Amén. Entonces, bueno. Bueno, hermano, gloria a Dios por este tiempo. Les pido a Dios que sea de mucha edificación para ustedes. Y bueno, espero haber sido claro y conciso, y que Dios utilice esta palabra para llegar al corazón del que quiere y transformarlo por la palabra de su poder, que es para la salvación. Amén. Se lo pido a Dios en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y bueno, hermano, como siempre le digo al Dios de Israel, como siempre le digo, Dios lo bendiga y lo guarde. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob alce su rostro de ustedes. El Dios santo de Abraham alce su rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios, el Dios de Israel, y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano.